buenas noches a todas y todos. Les doy la más cordial bienvenida a Polar TV en este programa la emergencia COVID-19. Hoy tenemos como invitado a Miguel Ángel Martínez Ríos, director ejecutivo del Instituto Chileno de Estudios Laborales, y también, mientras estuvo de paso, un largo paso por la región, gerente de mutualidades de la clínica y también después en el norte de distintos centros hospitalarios y director también de algunas clínicas. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenas noches. Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho perfecto. Perfecto. Miguel Ángel, mira, podríamos partir haciéndote una consulta, más que lo vinculado al Instituto Chileno de Estudios Laborales, que lo hemos visto en otros programas anteriores que tuvimos acá mismo en esta señal en Polar TV, por tu experiencia en centros hospitalarios, en centros de atención, con la situación que vivimos hoy día como país, ¿cómo ves tú que estamos preparados? ¿Cómo nos pilló este coronavirus acá en Chile? Mira, Juan Pablo, es importante dejar claro inmediatamente que ningún sistema en el mundo estaba preparado para una pandemia como la que estamos viviendo en este minuto. Y hay algunos países que, por su nivel de desarrollo económico y su antigüedad también, países mucho más antiguos que nosotros, tienen obviamente capacidades mayores. Sin embargo, estos países, doy el ejemplo de Italia, España, Estados Unidos y muchos otros, no han podido todavía resolver la problemática de la tremenda demanda que genera esta pandemia, porque suben los casos, el contagio es dinámico, ¿cierto? Exponencial, o sea, se va multiplicando por sí mismo en cada día, por lo tanto no hay ninguna capacidad, así que lo que hay que hacerse el ánimo es preguntarnos, ¿Chile estaba capacitado? No, al igual que todo el resto del mundo. ¿Magallanes está capacitado? No, al igual que todo Chile. ¿Qué es lo que hay que hacer? Va a haber que hacer lo que podamos hacer con los recursos que tenemos, y aquí yo diría que afortunadamente el país tiene una cultura de salubridad producida durante los últimos 80 años, 100 años, que nos va a servir a diferencia de algunos países del cono sur, precisamente porque hemos trabajado mucho más el tema y además mantenemos estándares de salubridad que son mejores, o sea, cuántas personas acceden al agua potable, cuántas personas tienen atención, sus vacunas al día, un porcentaje muy alto, cuántas personas tenemos trabajos que son formales respecto a Latinoamérica, muchos más, y eso permite ahora cobrar subsidios, cobrar sueldo y no quedar en pampa inmediatamente como ocurre en otros países que la actividad económica informal es tan alta. Perú, por ejemplo, 75% es en negro, Argentina 60%. Esa gente, si no trabaja en el día, no come. Por lo tanto, están teniendo serios problemas cuando han dictado las medidas de cuarentena total. Colombia, por ejemplo, tiene ya revueltas en la calle porque partió hace pocos días atrás, y establecer un sistema de ayuda para identificar esas personas, dado que no tienen registros, no saben dónde ubicarlos y qué sé yo, es muy difícil. Por lo tanto, esta es una situación extraordinariamente grave y que nosotros vamos a tener que ser muy inteligentes y estar muy unidos para asumirla. Con respecto a eso, Miguel Ángel, además, comentaba, tú también fuiste en su momento consejero regional acá por la provincia de Última Esperanza, en la región de Magallanes. ¿Cómo crees tú que han estado actuando desde el nivel central, del nivel regional? ¿Cuál es la autonomía que tienen hoy día las regiones también para tomar ciertas decisiones? ¿O tú planteas o escribes esta teoría de que en estos casos es mejor que las decisiones sean centralizadas y sean para todo el país? Mira, mi opinión es de que se está haciendo lo más inteligente que se pudo haber hecho y que se puede hacer. Y además hay que ser respetuoso y ordenado y disciplinado. Eso es indispensable en estos minutos en que está en peligro todo el mundo y todos nosotros.
tenemos que ser disciplinados, ¿por qué? Y ordenados, porque se está estableciendo una política para manejar esta situación. Hay una política nacional, un plan de acción nacional, una estrategia que tiene que ver con, por ejemplo, las cuarentenas y los controles sanitarios en aduanas, estado de excepción constitucional, el toque de queda ahora, después el plan económico de emergencia, 12.000 millones de dólares. Eso todavía no lo ha hecho ningún país latinoamericano, pero tiene la gracia que esos 12.000 millones de dólares los teníamos en nuestra cuenta, no los hemos tenido que pedir a nadie, y es difícil que hoy día alguien te pase plata en estas condiciones porque no tiene ninguna certeza ningún organismo internacional de que va a ser capaz de devolvérsela. Entonces, en el tema de la salud, se han tenido que empezar a desarrollar medidas extraordinarias para fortalecer la capacidad hospitalaria. Hay que ampliar los medios de diagnóstico, hay que establecer protocolos para la entrega de una serie de servicios como licencias médicas. Hay un trabajo extraordinario que la gente no conoce y no se da cuenta, y que el Estado chileno y el gobierno que le tocó ahora de turno va a tener que manejar. Hay que desarrollar una serie de aumentos de las capacidades hospitalarias, y para eso hay que hacer grandes inversiones y transformar espacios que no estaban pensados para eso, pero que se prestan para poder ser ocupados, porque la verdad es que esperamos miles y miles de contagiados. Idealmente no significa que mueran muchos miles, pero van a morir mucha gente en Chile, y para eso tenemos que tener una política nacional. Imagínate lo terrible que sería empezar que cada provincia o cada región empieza a desarrollar su propia estrategia para afrontar el virus, lo que significan capacidades distintas. Exacto. Miguel Ángel, mira, al día de hoy el último dato que tengo acá a mano es que en el país hay 1.306 contagiados, 4 fallecidos, 33 recuperados, y la situación en Magallanes serían 22 casos confirmados de coronavirus, 3 casos graves bajo sospecha, 8 casos nuevos, 2 corresponden a funcionarios del hospital clínico que están en cuarentena. Ayer lo conversábamos con el doctor Ramón Lobos, que lo tuvimos como invitado, nos decía que efectivamente acá también va a haber un caso complejo que tiene que ver con la cantidad de contagiados que son de los mismos servicios de salud por razones obvias, por el contacto directo que tienen con los enfermos. Pero tocabas un tema que me parece súper importante, que tú dices, habría que buscar también de qué forma podemos ampliar esta cobertura, y una medida que acá uno también cae de repente en dejarse llevar con las redes sociales, donde se atacó mucho esta medida en Santiago de arrendar espacio riesgo a un costo que para uno que no tiene conocimiento de cuánto cuesta los temas en salud, parece un costo excesivo, pero tú me comentabas que había algunas cosas que son importantes que la población conozca con respecto a cuáles son las oportunidades que generan espacios como estos. Sí, efectivamente. El tema del espacio riesgo es muy simple. Espacio riesgo está en el perímetro donde se ha determinado estadísticamente que hay concentrados más casos diagnosticados como positivos, ¿cierto? O sea, confirmados por cada metro cuadrado. Digamos, se hace una relación que es simple, determinar cuál es este perímetro total, cuánta gente encontramos confirmada. Por lo tanto, tenemos que buscar un lugar donde vamos a tener que, con toda seguridad, atender a esta gente que va a sobrepasar los hospitales, y no podemos instalar un lugar en Pudahuel, allá al fondo, si el problema lo tenemos acá arriba en Las Condes. ¿Por qué apareció en Las Condes y no en Pudahuel? Porque resulta que en Las Condes la gente tenía más plata, viajó afuera, y cuando volvió de los países donde estaba la escoba y todavía no se conocía el problema, pero ya se estaban infectando, entraron a Chile y entraron, por ejemplo, a un colegio de estos buenos colegios, y los cabros, tú sabes, la gente joven no tomó la cosa, no sabían, hasta que se detectó, y eso irradió todo. ¿Qué es lo que le pasó con el famoso partido de fútbol de la Liga Mayor en Europa, entre los italianos y los españoles?
45.000 personas en un partido de ida y otro de vuelta, o sea, 90.000 personas abrazándose, escupiéndose entre ellos, cantando, tomando cerveza, celebrando, y eso es lo que tiene hoy día a Italia y España con la situación tremenda. Acá nos pasó en ese sector de arriba de Las Condes, y por eso se tuvo que buscar un lugar el más adecuado dentro del perímetro. Ahora, ¿por qué el espacio riesgo y no un galpón o un terreno desocupado que tenía 2 luchos allá que no cobraba nada y que era súper bueno? Porque resulta que el espacio riesgo está hecho para atender miles de personas al unísono, tiene estacionamientos, tiene redes de agua, luz, electricidad, tiene espacios bastante más limpios donde se puede instalar inmediatamente con rapidez unas atenciones de salud que requieren mínimos de salubridad y limpieza, y por lo tanto eso facilitó esa decisión. Si lo trasladáramos a una situación de emergencia en Magallanes, yo pensando muy rápido te diría, si yo estuviera a cargo de la situación en Magallanes, lo que haría sería tomar inmediatamente la zona franca. Y la zona franca, el pabellón central, lo ubicaría para hospitalizar gente en todos esos módulos que hay, que están cerrados, que tienen instalaciones eléctricas, que tienen agua, y dejaría el centro, que es en los casinos, donde están funcionando los locales de comida, para precisamente alimentar a la población que está hospitalizada y a la gente que está trabajando, tiene estacionamientos, tiene redes de todo tipo, y podría resolver miles de camas con una capacidad muy fuerte en un local temperado, en un local cerrado, asegurado. Entonces, te fijas que hay que ir determinando dónde está el problema. Si ahora, Magallanes es chico y eso lo podemos hacer, afortunadamente, pero esas son las decisiones que los médicos y la gente especializada toman, y aquí yo te diría, Juan Pablo, que hay que dejar de lado absolutamente las cuestiones políticas, partidistas y los intereses pequeños, mezquinos, que hemos estado viendo también en la televisión, donde están desfilando, en Santiago particularmente, los alcaldes de todos los lados apareciendo muy preocupados. Es verdad que están preocupados, pero este no es el momento de andar, digamos, cuestionando cada palabra que dice el ministro de Salud, o si se le olvidó una coma, o si cerró 2 veces los ojos en vez de uno. Entonces, yo creo que la población de Chile se está dando cuenta quiénes son la gente que está preocupada de verdad del problema y quiénes en el fondo andan mostrándose como polillas con la luz, con los focos, para tratar de agarrar algún dividendo político en el futuro. Pero Miguel Ángel, con respecto a eso te quería hacer una consulta. Este tema de los alcaldes, el tema del colegio médico, el tema de las universidades, en algún momento hubo algunos roces al principio que creo yo que a la gente lo molestó más que tranquilizar, porque efectivamente ver de que no había una sincronización, un trabajo en equipo, esta palabra que hoy día está absolutamente de moda y que creemos que va a ser lo que va a tener que primar de aquí en adelante, que es el tema de la solidaridad, entender de que esto efectivamente quedarse en la casa, aunque yo no tenga ni un tema, es un tema para no contagiar a otros, pero que finalmente se haya logrado esta mesa de trabajo en donde están las universidades, el colegio médico, asociaciones gremiales, ex dirigentes gremiales, las municipalidades, el gobierno. ¿Te parece que esta es una instancia como para que nosotros repensemos cómo se trabaja muchas veces este tipo de políticas que son importantes? Podría ser después educación, algunas otras cosas, con estas mesas intersectoriales, donde finalmente hay distintas miradas y se puede sacar un tema que genera más consenso. A mí me parece estupendo, más en los momentos que estamos viviendo ahora, en esta emergencia mundial, deporte mundial, y que en el fondo no sabemos cuántos chilenos vamos a quedar vivos de aquí a cuando pase esta tormenta. Entonces, claro que se necesitan todos. Y yéndonos a Magallanes, claro que necesitamos a todo el mundo. Y tiene que haber aquí yo estoy seguro que ya se está generando un pensamiento generoso respecto a lo que nos pasa como ciudadanos en esta emergencia, que no fue culpa nuestra, que no la buscamos, no la producimos y la estamos sufriendo. Y la otra cosa que no tenemos que olvidar es que
la primera gran noticia, porque esto va a pasar. Me gustaría que quede claro que el mundo, la Tierra, como la conocemos, ¿cierto? Esta no es la primera vez que ha tenido estas pandemias, y la humanidad ha sufrido, las va a seguir sufriendo y sobrevive. Esto es desastroso, pero vamos a salir adelante. Yo diría, primer punto. Segundo, que favorece la política de Estado, favorece la política que el Estado ha tenido un comportamiento fiscal muy serio en todos los gobiernos, y tenemos plata. Cuando sacamos esos 12.000 millones de dólares, los sacamos porque los tenemos guardados, y todavía tenemos guardada más plata. Pues así que, a diferencia de otros países, podemos meternos la mano al bolsillo, en el banco, y sacar la plata. Tercero, los chilenos estamos entrenados para los desastres. Acuérdense, todos lo sabemos, los desastres naturales, de que nacemos enfrentamos terremotos, tsunami, incendios, sequía. En Magallanes también el terremoto blanco. Y hemos logrado una capacidad de unirnos a pesar de nuestras diferencias. Así que yo, desde ese punto de vista, soy optimista respecto a que en algún momento vamos a salir. Ahora, la pregunta es, ¿vamos a salir? ¿Nos vamos a salvar de morir? Pero ¿cómo vamos a quedar con la estructura productiva? ¿Cómo vamos a ser capaces de armarnos de nuevo para tener trabajo para todos los chilenos y para la descendencia y las futuras generaciones? Ese es otro punto que vamos a tener que, o lo abordarán los que estén en ese minuto. Miguel Ángel, lo otro, tú viviste muchos años acá en Magallanes, conoces bien la región, desde Puerto William y hasta Puerto Edén, bueno, conoces todo. Mi consulta es, hay voces que han dicho de que se pensaba en algún momento que Magallanes iba a tener una situación privilegiada por esta situación de isla. Tú me has comentado que desde el primer momento tú pensaste que esto era más complejo en lugares como Magallanes, si es que llegaba el virus, pero también hay voces hoy día que dicen de que se debería cerrar Magallanes y todos en cuarentena total. En este caso, ¿sí? Desde Magallanes. No sé cuál es tu visión al respecto. Yo sé que tú estabas un poco bastante de acuerdo con esto, que haya una cuarentena progresiva, porque efectivamente habían temas económicos también que daban vuelta y que nos podían golpear de otra forma. ¿Cuál crees tú que es la situación en Magallanes en particular con respecto a esto, entendiendo también los brotes que tenemos ya en Puerto William y cómo Punta Arenas está subiendo el número de personas contagiadas? Sí. Yo creo que, para ser realista, la condición isleña de Magallanes no nos favorece, porque es una gran extensión de terreno, pero es que la población está muy concentrada. Entonces, la alta concentración de personas, cuando uno tiene una formación en salubridad, no siendo médico, pero como gerente de centros de salud, igual no tuvimos hasta buena formación en eso, la salubridad se pone en peligro, y toda la situación del equilibrio ecológico se pone en peligro cuando los humanos nos concentramos mucho. Y en Magallanes tenemos ese, entre comillas, problema, gran territorio, pero muy alta concentración de población humana, ¿cierto? Magallanes, ¿cierto? Porvenir, Puerto Natales. Entonces yo creo que eso va a favorecer la expansión del virus, independiente de lo que hagamos, y tenemos que prepararnos para tener una población altamente infectada. Y además tenemos el problema que en Magallanes nos gusta comer bien, muy buen asado, le ponemos harto entre pera y bigote, y eso significa que tenemos una tasa de obesidad mucho más alta que el promedio del país, y por lo tanto tenemos asociado a eso un nivel de tabaquismo alto también, problemas, cierto, respiratorios. Por lo tanto, ahí hay una problemática de base en la salud pública magallánica que podría hacernos sufrir mucho con esta situación. El otro tema que tenemos en Magallanes es que nosotros los magallánicos nos creemos muy especiales, muy achorados, somos seguros de sí mismos y creemos que es una distinción. Y eso hace que yo tengo la sensación de que mucha gente de Magallanes se sigue comiendo un asadito, se sigue en el patio de la casa o en el quincho juntando entre amigos, y para callado que nadie sepa, y se echan abajo varias botellitas de vino y sus piscolotas, y resulta que no tenemos, creo yo, la conciencia. Estoy siendo súper honesto en lo que creo. No tenemos real conciencia de lo que significa esta
esta crisis humanitaria de salud. Entonces, la posibilidad de contagiarnos va a ser más alta y tenemos un problema de que naturalmente la capacidad de camas disponibles para atender pacientes críticos es muy baja. Fíjate que no sé si el hospital el hospital podría estar en máximo puede haber tenido unas 6 o 10 camas para pacientes críticos y podría quizás aumentar un poco más, quizás a 20. En la clínica es más o menos lo mismo, yo creo que deben tener 4 camas y pueden llegar a 8 pacientes críticos, me refiero, con todas sus implementaciones. Entonces, yo diría que tenemos que prepararnos para un escenario complicadísimo y además porque tenemos las fronteras cerradas y la condición isleña que creíamos que nos favorece puede que nos perjudique porque las complicados, ¿cómo lo hacemos para evacuarlo? Si Sky ya dejó todos sus aviones en tierra y LAN Chile está con el 30% de su flota volando y es posible que también se quede en tierra. Exacto. No, hay un problema ahí, obviamente, esta característica de isla. Y lo otro también que te quería comentar, porque acá hay otro factor, al principio solamente fue el tema de la salud, de las camas, de la cantidad de médicos, de aplanar un poco esta curva, pero hoy día ya de a poco, con esta medida, este paquete excepcional que desde Hacienda el ministro Briones nos comentó que iba a salir para resguardar los empleos, las empresas, bueno, y todas las medidas que se están implementando. Pero hay otro tema importante que lo han comentado otras personas que han estado en el programa, que tiene que ver con el nivel de apalancamiento que hay de la inversión pública en Magallanes. Magallanes principalmente se mueve con platas públicas y este paquete excepcional que es para todo el país efectivamente echa mano a eso y se entiende, pero la pregunta entonces también es de qué forma vamos a salir de esto una vez que se pueda controlar medianamente, porque también los especialistas dicen que esto va a ir, va a volver durante un rato hasta que podamos quedar alguna cantidad inmune, otras personas lamentablemente van a fallecer, pero la consulta entonces, Miguel Ángel, ¿cómo lo ves tú? Tú fuiste consejero regional. Este tema en Magallanes de que la inversión pública seguramente se va a congelar por un tiempo indeterminado. Mira, lo que cualquier país hace en una situación como esta, por lo menos esto es un tema de texto, cuando se estudian grandes epidemias, uno lo lee, los países recogen inmediatamente todas las platas que tienen, ¿cierto? Las acopian y en base al nuevo escenario que se presenta en el país, económico, social y de demanda y de recursos, empieza a distribuir de nuevo, porque no puede continuar con una situación normal cuando está viviendo una situación anormal, ¿cierto? Por lo tanto, efectivamente yo creo que lo lógico es que seguramente ya en los ministerios, el Ministerio de Hacienda y la dirección, la DIPRES de presupuesto, está instruyendo a todas las regiones diciéndoles que todas las plata que no se hayan sido gastadas se devuelvan inmediatamente, que no se paga, o sea, no se gasta ni un peso más. Y, por ejemplo, el famoso vía elevada de Magallanes de los 26.000 millones, yo si estuviera allá no la haría por ningún motivo, o sea, no hay plata para eso. Esa plata hay que gastarla en la salud de los magallánicos. ¿Te fijas? Que quede disponible. El gobierno regional va a tener que concentrar todas sus capacidades de disponibilidad de recursos para resolver el problema, y eso es lo lógico, no me cabe duda que lo van a hacer. Así que yo te diría que hay que prepararse para un escenario distinto y pensar distinto. O sea, aquí Magallanes representa ¿cuánto? El 1,2, el 1,5, en el mejor escenario el 1,6% de la situación del país, tanto en población, en recursos, en contribución, en qué sé yo. Y por lo tanto, le va a tocar esa proporción. Exacto, sí, eso era lo que ayer también nos comentaba el doctor Lobos, que además también es consejero regional, de que efectivamente este 2% constitucional lo más probable es que uno de los indicadores sea por la cantidad de habitantes que tiene la región, y en eso nos correspondería ese porcentaje, ese peso específico que comentaba, entre el 1 y el 1,2. Así que, bueno, esa es la situación. Te agradecemos, Miguel Ángel, estamos terminando ya este especial COVID-19 en la emergencia. Te agradecemos y bueno, después estaremos
más adelante invitando para que nos comenten más desde el tema laboral. Sabemos que el Instituto Chileno de Estudios Laborales también está revisando estos temas para ver cómo va a afectar esto en ese ámbito también tan importante. Sí, un solo datito antes de cerrar, decir de que Magallanes tiene muchas cosas buenas. Por ejemplo, es capaz de alimentar a la población con lo que se ha alimentado a la población desde hace muchos años. Tiene mucho vacuno, tiene mucho vino, mucho bovino, tiene salmón ahora, la gente puede también pescar, salir. Hay algunas cosas positivas en las que la región podría autoabastecerse y no depender tanto de los sistemas externos, así que también es posible que si le vemos por el lado bueno sea una buena posición también. Ok, Miguel Ángel, muchas gracias por tu presencia en el programa, te mandamos un gran saludo y vamos terminando entonces este programa especial COVID-19 en la emergencia. Saludo a Franco en los controles, muy buenas noches, nos vemos mañana. Polar Comunicaciones presentó Programa Especial COVID-19 en la Emergencia.